Ella no gritó, no se defendió, no pidió justicia, solo se quedó en silencio, mientras él se deshacía en gritos. Y en ese instante exacto, algo cambió para siempre. Él entendió que ya no tenía poder sobre ella, porque el verdadero control lo tenía quien no reaccionaba. Ese es el arte que casi nadie domina. El arte de no molestarte por lo que no merece tu energía. El arte de no ceder tu paz cada vez que alguien proyecta su caos. Y Maquiavelo lo sabía. Decía que el poder no lo tiene el que responde, sino el que sabe cuándo no hacerlo. Vivimos en una época donde todo parece diseñado para ofenderte. Opiniones, gestos, rechazos, comparaciones. Y muchas veces ni siquiera es personal. Pero lo sentimos como si lo fuera. Nos desgastamos, reaccionamos sin pensar. Y al final del día, lo que perdemos no es la discusión, es el control de nosotros mismos. Por eso estás aquí, porque intuyes que hay otra forma, una más serena, más consciente, más tuya. Quédate hasta el final, porque cuando termines este video, sabrás exactamente cómo dejar de sentirte alterado por los demás y empezar a tener el control sin perder tu paz. Todos conocemos a alguien así, que no se molesta, que no discute, que no grita ni se acelera, solo observa, calla y decide. A veces pensamos que son fríos o que no sienten, pero la verdad es que sienten todo, solo que no le entregan su energía a cualquier estímulo. Y en eso está el secreto. Porque cuando tú reaccionas ante cada crítica, cada mal gesto, cada malentendido, no estás siendo fuerte, estás siendo vulnerable, no emocionalmente, sino estratégicamente. Cada reacción es una entrega de poder. Y Maquiavelo lo dijo con claridad. Quien domina sus impulsos, domina las consecuencias. Gabriel tenía todo para triunfar. Tenía inteligencia, tenía carisma, tenía incluso esa chispa que solo tienen los que nacieron para liderar. Pero también tenía un defecto silencioso, uno que no se ve en los currículums, pero que destruye más que cualquier error técnico. Le molestaba todo. Una opinión distinta lo hacía sentir desafiado. Un silencio en medio de una reunión lo interpretaba como desprecio. Una simple sugerencia le sonaba a crítica camuflada. Y así, cada día era una nueva pelea. No con los demás necesariamente, sino dentro de sí mismo. Porque Gabriel no dormía mal por lo que le hacían, sino por lo que él sentía después de haber reaccionado. Se le notaba en el cuerpo, cejas tensas, mandíbula apretada, energía drenada. Y aunque casi siempre tenía la razón, perdía en todas las dimensiones importantes. Perdía la confianza de su equipo, la conexión con sus amigos y, sobre todo, perdía la paz consigo mismo. Hasta que un día, luego de una discusión inútil con un colega que ni siquiera le importaba tanto, Gabriel se encerró en el baño de la oficina, se miró al espejo con los ojos rojos de rabia contenida y dijo en voz baja: «Estoy cansado de gastar energía en todo, menos en mí». Ese momento no fue un colapso, fue un despertar. Y ahí empezó su verdadero viaje. Comenzó a estudiar. No desarrollo personal de moda, no frases motivacionales. Gabriel quería entender la raíz de su reacción, y entre tantos textos, encontró a alguien que hablaba como si lo conociera desde siempre, Nicolás Maquiavelo. Y hubo una frase que le marcó la vida: «El sabio aparenta ignorar lo que no vale la pena corregir». La leyó 3 veces. No decía que ignorara por debilidad, decía que aparentara. Porque el sabio no deja de ver, solo deja de reaccionar ante lo que no le construye nada. Desde ese día, Gabriel dejó de corregir a todos, no porque estuvieran bien, sino porque él entendió que su energía no podía repartirse como si fuera infinita. Empezó a elegir sus batallas, a respirar antes de responder, a observar más y decir menos, y lo más importante, a usar el silencio como señal de poder, no de sumisión. Poco a poco, algo cambió. Ya no necesitaba demostrar que sabía, ni imponer su punto de vista, ni ganar cada conversación, porque ahora, en vez de hablar para tener razón, vivía desde su razón interior. Y fue ahí, sin tanto esfuerzo, sin tantas discusiones, que empezó a recuperar su fuerza, su centro, su paz, porque a veces no se trata de quién tiene la razón, sino de quién elige el silencio para conservar su claridad. Y esa claridad
es la que te salva de perderte en lo que no vale. ¿Te ha pasado? Terminas una discusión y te sientes vacío. Sientes que, aunque dijiste todo, algo se rompió en ti. Eso es lo que pasa cuando reaccionamos desde el impulso. La próxima vez que alguien te moleste, recuerda esto. No tienes que responder, no tienes que justificarte, no tienes que cargar con lo que no es tuyo. A veces, lo más inteligente no es tener la última palabra, es tener la última paz. Y ahora vamos más profundo. Entenderás por qué no molestarte no es ignorar tus emociones, sino empezar a entrenarlas para que trabajen a tu favor. Y eso es una forma de libertad que nadie podrá quitarte. Y si no se trata de aguantar o soportar, sino de elegir dónde pones tu energía mental, la mayoría de las personas no están cansadas por lo que hacen, sino por lo que cargan emocionalmente. Porque cada vez que te molestas, aunque sea con razón, estás entregando una parte de ti que nunca vuelve igual. Maquiavelo enseñaba que un líder no podía gobernar su entorno si primero no aprendía a gobernar su propio estado emocional. Quien no tiene claridad sobre su interior será guiado por la confusión de los demás. Y tú lo sabes. Hay personas que pueden cambiar tu estado de ánimo con una sola frase, con una omisión, una crítica, una indiferencia. Y si eso ocurre demasiado seguido, quizá no es culpa de ellos. Quizá es que aún no fortaleciste tus fronteras emocionales. No, se trata de ser de piedra. Se trata de ser dueño de tu centro. Te lo explico con una historia. Marta trabajaba en un hospital. Era responsable, dedicada, amable. Pero cada vez que algo salía mal, un error, una presión del jefe, una queja injusta, se lo tomaba tan a pecho que terminaba llorando sola en el baño, sintiendo que no era suficiente. No importaba cuántas veces le dijeran que era excelente. Bastaba un solo gesto de decepción para que todo se viniera abajo. Hasta que un día, un paciente anciano le dijo algo que cambió su vida. Sabes, hija, a veces no es que los demás te hieran, es que tú aún no has blindado tu alma. Marta no lo entendió del todo, pero esa frase quedó dando vueltas. Y con el tiempo, comenzó a hacer pequeños cambios. Dejaba de justificar todo. Aprendió a poner pausas antes de responder. Empezó a notar cuándo el problema era realmente suyo y cuándo no. Y poco a poco, dejó de sentirse desgastada por dentro. No porque todo mejoró a su alrededor, sino porque ella dejó de absorberlo todo como si fuera suyo. Eso es lo que puedes empezar a hacer tú también. Y no se necesita frialdad. Solo necesitas responsabilidad emocional. Cada vez que alguien te altera, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Esto realmente merece mi paz de hoy? ¿Qué puedo hacer que me conecte con lo que quiero, no con lo que otros descargan? Esas preguntas te devuelven el control. Y ese control no es sobre los demás, es sobre ti. Maquiavelo sabía que una reacción emocional mal gestionada podía destruir años de estrategia, relaciones e influencia. Por eso aconsejaba actuar desde la pausa, aunque por dentro ardiera el alma. El gesto más sabio no es el que más impacta en público, sino el que más preserva en privado. ¿Ves la diferencia? No es que no sientas, es que no entregas tu esencia a cualquier provocación. Y eso es maestría emocional. Voy a compartirte ahora un principio que no está en ningún libro, pero que marca la diferencia entre los que se desgastan y los que avanzan. No todo estímulo merece una respuesta, pero toda respuesta construye tu reputación interna. Es decir, cada vez que eliges la serenidad, te haces más fuerte por dentro y más respetado por fuera. Y no es que los demás cambien, es que tú dejas de jugar con las reglas emocionales que ellos imponen. Y eso es libertad. Ahora, vamos a adentrarnos en una técnica que Maquiavelo intuía y que hoy se confirma en la ciencia del autocontrol: el poder de la pausa deliberada. Te mostraré cómo ese microespacio entre estímulo y respuesta puede cambiar por completo tu forma de vivir, liderar y relacionarte. Hay una decisión que puede cambiar tu vida, aunque solo dure unos segundos. Se llama pausa consciente. No es meditación, no es silencio forzado. Es un microinstante entre lo que sucede y cómo decides actuar. Ese espacio, tan breve y tan poderoso, es donde ocurre la verdadera libertad. Maquiavelo no hablaba en términos modernos, pero en sus escritos dejó claro:
Quien reacciona rápido suele arrepentirse lento, pero quien actúa con pausa raras veces falla. Eso es lo que distingue a quienes parecen invencibles emocionalmente. No es que no sientan, es que se dan el lujo de elegir su respuesta. ¿Te ha pasado? Que después de decir algo en caliente piensas, no era para tanto, me pasé, no debí. Ese es el resultado de no haberte dado ese segundo de pausa, ese instante que separa la emoción de la decisión. Y no estamos hablando de reprimir, estamos hablando de regular, de contener sin reventar, de procesar antes de proyectar. Imagina que cada emoción intensa que te recorre es como una chispa en medio de una habitación llena de gasolina. Esa chispa no es el problema. El problema es si enciendes todo sin darte cuenta. Y eso es lo que pasa cuando respondes en caliente. Una palabra, un tono, una sospecha, una sensación de injusticia. Y en milésimas de segundo ya arde todo. Tu voz, tu gesto, tu ambiente, tu vínculo. Y muchas veces, algo que amas. Ahora imagina otra cosa. Una sala con sensores de incendio. Y tú tienes el control en la mano. Cada vez que algo te irrita, suena una alarma. Y tú tienes la posibilidad de apagarla, o de dejar que dispare el sistema completo. La diferencia es una sola, si pausas o no. La pausa es ese instante sagrado donde aún no todo está perdido. Es ese segundo en que puedes decirte, esto que siento es real, pero no es eterno. Puedo elegir responder diferente a como lo haría mi impulso. Puedo salvar lo que tengo, si espero antes de hablar. Porque la pausa no es pasividad, es inteligencia emocional en tiempo real. Es el interruptor que apaga incendios, antes de que el humo se lleve todo lo que era importante. Y si aprendes a usarla, no solo cambias tus relaciones, cambias tu vida entera. Porque dejar de reaccionar automáticamente es el primer paso para vivir con intención. Cuando alguien te diga algo que normalmente te molestaría, haz esto. Respira. No respondas de inmediato. Observa cómo se siente tu cuerpo. Pregúntate, ¿vale la pena responder desde esta emoción? Esa pregunta, aunque no tenga respuesta inmediata, te pone en posición de elección. Y eso es liderazgo interior. Maquiavelo comprendía esto mejor que muchos de sus contemporáneos. En sus consejos a líderes decía, muchos arruinan grandes decisiones por actuar sin haber esperado que su ánimo se enfríe. Ese ánimo enfriado del que hablaba es lo que hoy llamaríamos regulación emocional. Y aunque él lo enseñaba a príncipes, tú puedes aplicarlo en tu día a día. Porque no necesitas un trono para gobernar tu carácter. Solo necesitas presencia y pausa. Y lo más valioso es esto. Cada vez que eliges la pausa sobre la reacción, no solo conservas tu energía, también educas a los demás sobre cómo se puede convivir contigo. Les enseñas que tú no eres terreno fértil para la tensión, que contigo los impulsos no florecen. Y eso genera respeto, no porque lo impongas, sino porque lo inspiras. Ahora bien, quizá estés pensando, ¿y si me callo y la otra persona se aprovecha de mi silencio? Gran pregunta. Y la respuesta es clara. Callar no es ceder. Callar con conciencia es observar con poder. Y cuando hablas desde esa calma, tus palabras pesan más. Tu postura se vuelve sólida. Tu mensaje inevitablemente se escucha. Ahora exploraremos algo igual de importante. Cómo transformar tus antiguas reacciones emocionales en nuevas respuestas conscientes. Cómo aprender de cada situación que te alteró, para que no se repita. Y cómo construir un respeto silencioso que no necesita ser defendido con explicaciones. Estás más cerca que nunca de esa versión de ti que no se molesta por todo, porque ya descubrió que no todo merece su paz. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces te prometiste, la próxima vez no voy a enojarme? Pero lo hiciste otra vez. No porque no lo intentaras, sino porque solo cambiar el comportamiento no es suficiente. Hay que cambiar la raíz emocional. Y eso solo sucede si cada vez que te alteras, usas ese momento como una lección. Maquiavelo hablaba de los errores como oportunidades de análisis. Decía que la inteligencia no estaba en evitar fallar, sino en convertir cada error emocional en una herramienta de previsión. El que aprende de su reacción, cambia su destino. Y eso aplica aquí. Cada vez que te molestaste por algo o alguien, quedó una marca. Y si no haces algo con esa marca, se repetirá.
y volverás a caer. Aquí entra la clave: el análisis emocional posterior. Es muy simple, pero nadie lo hace. Cada vez que sientas que perdiste el control, no te culpes, no lo escondas. Solo siéntate y pregúntate: ¿qué me alteró realmente? ¿Fue la situación o mi interpretación? ¿Qué necesidad interna no estaba siendo satisfecha? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, pasa algo increíble. Tu sistema nervioso empieza a confiar en ti y ya no necesita disparar alarma cada vez que algo te incomoda. Esto se entrena, como un músculo, y cuanto más lo haces, más control interior recuperas. Déjame mostrarte cómo esto se ve en la vida real. Luis era gerente en una empresa de alto rendimiento. Lo respetaban, sí, pero también le temían, no por violento, sino por impaciente. Todo debía estar perfecto, y cuando algo salía mal, su rostro lo decía todo. Un día, un nuevo integrante del equipo cometió un error en un informe clave. Luis se iba a levantar a señalarlo frente a todos, pero algo lo detuvo. Recordó una frase que había anotado días antes: corrige en privado, construye en público. Respiró, guardó el comentario, y al final de la reunión pidió hablar con el joven. No lo regañó, solo le dijo: sé que puedes hacerlo mejor, y espero que la próxima vez me sorprendas. Esa frase cambió toda la dinámica. El joven se esforzó el doble, y al mes siguiente presentó el mejor informe del trimestre. Luis aprendió que ganar respeto no siempre es imponer corrección, sino transmitir confianza sin necesidad de reactividad. Esa es la diferencia entre el líder que estresa y el que inspira. Y tú puedes ser ese tipo de persona, en tu familia, en tu pareja, en tu entorno. No necesitas ser perfecto, solo necesitas convertir tu molestia en una puerta hacia tu verdad. La próxima vez que estés a punto de molestarte, pregúntate esto: ¿qué enseñanza me está ofreciendo esta situación que no quiero ver? No es fácil, pero es transformador, porque en lugar de resistir lo que ocurre, empiezas a interpretarlo con propósito, y eso cambia todo. Maquiavelo entendía que las emociones no son el problema es no saber leerlas. No vence quien controla todo, sino quien se controla aún cuando no controla nada. Escucha eso otra vez, porque esa es la esencia de este video. Cuando aprendes a leerte a ti mismo en medio de la tensión, te conviertes en una persona difícil de alterar, pero fácil de respetar. Y si eso te parece inalcanzable, te dejo con esta idea: todos sentimos, todos nos alteramos, pero no todos transforman lo que sienten en crecimiento. Tú sí puedes hacerlo, porque ya has comenzado, ya estás prestando atención, ya estás cambiando tu reacción automática por una respuesta consciente. Ahora exploraremos el valor oculto del respeto silencioso. Cómo dejar de buscar aprobación hablando, justificándote o corrigiendo todo, y empezar a transmitir autoridad emocional sin palabras. Verás cómo las personas que no se molestan por cualquier cosa no son insensibles. Son personas que han aprendido a proteger su paz como si fuera su mayor riqueza, porque lo es. Y si este mensaje te está resonando, suscríbete, porque aquí no solo hablamos de autocontrol, aprendemos a vivirlo desde dentro. ¿Alguna vez conociste a alguien que impone respeto sin necesidad de alzar la voz? Alguien que, sin decir casi nada, hace que los demás piensen dos veces antes de incomodarlo. Eso no es casualidad, eso es respeto silencioso, y es uno de los logros más poderosos que puedes cultivar en ti. Maquiavelo no hablaba de respeto desde el miedo, hablaba de la percepción que genera quien domina su forma de estar en el mundo. El respeto no nace de la imposición, sino de la consistencia silenciosa del carácter. Y eso es lo que diferencia a los que gritan por respeto, de los que lo emanan naturalmente. ¿Quieres saber cuál es el rasgo común de esas personas? No se justifican, no entran en discusiones innecesarias, no intentan corregir a todo el mundo. Solo se enfocan en ser lo que dicen ser, sin tener que demostrarlo. Esa coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen es lo que los vuelve magnéticos, firmes, estables, y no por estrategia externa, sino porque por dentro ya no están peleando contra ellos mismos. Déjame contarte una historia que revela un poder silencioso. Camila no era la típica líder de película, no era la más extrovertida, ni la que dominaba la sala al entrar, ni la que hablaba más fuerte, y sin embargo,
Todos la escuchaban cuando hablaba. Todos, sin excepción. Camila dirigía una pequeña organización con un equipo variado. Jóvenes impacientes, veteranos con experiencia, creativos que odiaban las normas. Y aún así, todo funcionaba. Y funcionaba porque ella no lideraba desde el ego, sino desde la calma. No necesitaba levantar la voz. No repetía 3 veces una indicación. No llenaba los espacios con discursos. Cuando algo salía mal, no señalaba. Observaba, tomaba nota. Y al final del día, llamaba en privado a quien correspondía. No para regañar, sino para entender, guiar y corregir sin herir. Nunca exhibía errores. Nunca humillaba. Nunca buscaba dejar claro quién manda. Y sin embargo, todos la respetaban profundamente. Un día, una nueva colaboradora, llena de entusiasmo y algo de ansiedad, se acercó a ella durante el almuerzo y le preguntó con genuina curiosidad: «Camila, ¿cómo haces para que todos te respeten sin imponerte?». Camila la miró, sonrió con ternura y le dijo algo que la joven jamás olvidaría: «Porque yo no estoy tratando de demostrar que tengo razón. Estoy tratando de actuar desde lo que creo correcto. Y eso, con el tiempo, habla por sí solo». Y ahí estaba el secreto. Camila no era fuerte porque se imponía. Era fuerte porque no necesitaba imponerse. Su serenidad era su poder, su coherencia era su mensaje, y su respeto por los demás era el espejo en el que todos aprendieron a reflejarse. Esa es la diferencia entre quien grita para hacerse notar y quien permanece en silencio, para hacerse respetar. Y tú puedes empezar a construir eso hoy, no con grandes discursos, sino con pequeños actos de autocontrol, coherencia y presencia real. Esa es la clave. Deja que tu serenidad hable más fuerte que tu orgullo, porque el respeto que viene del miedo es frágil, se rompe apenas algo cambia, pero el respeto que nace de tu coherencia emocional, ese perdura, y no necesita explicación. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando alguien no te respeta? Primero pregúntate: ¿estoy respetándome a mí en esta situación? ¿Estoy respondiendo con firmeza o con reacción? ¿Estoy hablando desde la claridad o desde la herida? Porque a veces, sin darte cuenta, puedes estar reforzando la falta de respeto con tu forma de reaccionar. Eso no significa que merezcas ser tratado mal. Significa que puedes detener el ciclo en ti, aunque el otro no cambie. Aquí va una idea práctica. Cuando notes que alguien está cruzando una línea, no grites. No expliques de más. Solo afirma con serenidad: prefiero que hablemos cuando ambos estemos más claros. No voy a continuar esta conversación en este tono. Valoro mi paz, así que lo dejamos aquí por ahora. Esas frases no son evasión, son límites con inteligencia emocional. Y con el tiempo, las personas sabrán que contigo no se juega a la ligera, porque tu paz tiene valor. Maquiavelo entendía esto desde lo humano. A veces, retirarse a tiempo es más digno que insistir en ser comprendido. Y eso se aplica también a tus emociones, a tus tiempos, a tus espacios. Así que recuerda, no tienes que ganarte el respeto de todos. Solo necesitas respetarte tanto a ti mismo que tu entorno lo perciba. Y eso, curiosamente, empieza cuando dejas de molestarte por todo y empiezas a elegir dónde sí vale la pena estar. Ahora, te mostraré cómo algunas de las personas más sabias de la historia aprendieron a convertir su paz interior en fuerza práctica, y cómo tú puedes hacer lo mismo, incluso si tu entorno sigue siendo difícil. Porque lo que define tu fortaleza no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con eso. Algunas personas caminan por el mundo con una paz tan profunda que nada las saca de su centro, no porque no tengan problemas, sino porque han decidido algo que cambia todo. Mi calma no está en juego. Esa frase no se dice, se vive, y quienes la encarnan se vuelven referencia. Maquiavelo sabía que la percepción de poder muchas veces era más importante que el poder mismo. Quien no pierde su compostura, conserva su autoridad incluso cuando no tiene la ventaja. Esa compostura es tu centro, es tu brújula, y se nota. La persona que mantiene la serenidad cuando todos se alteran, se convierte automáticamente en un pilar, y eso se entrena. No hay que nacer así, solo hay que decidir que tu paz no está en subasta. Imagínate una taza llena de agua caliente, muy caliente, tan caliente que si se derrama, quema. Esa taza eres tú,
en los días donde todo te sobrepasa, el estrés, las palabras que no esperabas, los gestos que duelen, los silencios que gritan, y alguien pasa cerca, sin cuidado, y la empuja, no con fuerza, no con intención, solo un pequeño golpe, y el agua se derrama, quema, salpica, y tú explotas, como si todo fuera culpa de ese pequeño roce. Pero la verdad es otra. No fue el empujón, fue que ya estabas demasiado lleno. Ese es el problema de vivir siempre al límite emocional. Cualquier cosa mínima que ocurra afuera te hace reaccionar como si fuera enorme, y no porque sea grave, sino porque ya no tienes espacio para sostenerlo con calma. Ahora imagina otra escena, la misma taza, pero con menos agua, tibia, en equilibrio, y alguien la toca igual, pero esta vez no se derrama, porque el interior está regulado, y ahí está la clave de tu paz. No se trata de evitar que otros te empujen, se trata de no vivir tan lleno de tensión que cualquier roce te haga estallar. Esa paz no la consigues en los demás, no te la da tu pareja, ni tu jefe, ni el silencio de afuera. Esa paz la construyes tú, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, observar en lugar de explotar, dejar pasar en lugar de acumular. Porque si tú no vacías tu interior de tanto peso ajeno, alguien lo hará por ti, y será doloroso. ¿Quieres ser respetado? Entonces no explotes, no reacciones, haz espacio, porque la persona que se siente en paz es la que impone respeto sin decir una sola palabra. Y ese respeto empieza contigo. Maquiavelo sugería que quien domina su reacción no solo se protege a sí mismo, también protege lo que está construyendo. Y tú estás construyendo una vida, ¿no? Relaciones sanas, proyectos sólidos, un camino con sentido. Todo eso se alimenta de la paz interior que cultivas cada día, no con grandes gestos, sino con decisiones pequeñas y silenciosas. Llegamos al final. Y sin embargo, también es un principio, porque ahora entiendes algo que antes parecía solo teoría. No molestarte no es pasividad, es presencia, es inteligencia emocional convertida en dirección. Durante este camino has visto que no necesitas gritar para imponer, ni enojarte para tener autoridad, ni reaccionar para conservar tu dignidad. Todo eso era parte de una vieja forma de responder al mundo. Pero tú ya no estás ahí, porque ahora sabes que tu paz es tu verdadera fuerza. Maquiavelo lo expresó de muchas formas, pero en esencia decía esto: gobierna tu temperamento, y los demás comenzarán a gobernarse frente a ti. Y eso, llevado a tu vida cotidiana, significa no entrar en discusiones que drenan tu alma, no quedarte atrapado en el gesto de quien no te valora, no responder desde la herida, sino desde el propósito, no cargar lo que no te corresponde. ¿Te das cuenta? Cuando eliges no molestarte, estás haciendo mucho más que contenerte. Estás reafirmando quién eres, estás poniendo un límite silencioso, estás entrenando a tu entorno sobre cómo tratarte, estás consolidando una identidad firme, sin necesidad de pelear por ella. Y esto no es ego, es cuidado propio, es amor propio sin necesidad de nombres ruidosos. Déjame dejarte un cierre práctico que puedes aplicar hoy mismo. 5 recordatorios para no molestarte con nadie. 1. No todo merece tu explicación. El silencio a tiempo vale más que 100 argumentos. 2. Tu energía es limitada. No la gastes en corregir lo que no está en tu control. 3. Tu calma se entrena. Cuanto más la eliges, más natural se vuelve. 4. El que te altera, te dirige. Cada vez que no caes, recuperas tu autonomía. 5. La paz no es debilidad. Es una declaración interna. Sé quién soy, y no necesito probarlo. Ahora piensa, ¿a cuántas cosas les has dado poder sobre tu estado de ánimo? ¿A cuántas personas les has entregado tu bienestar solo por una frase maldicha? Y más importante aún, ¿estás dispuesto a seguir haciéndolo? ¿O ha llegado el momento de marcar un antes y un después? No necesitas una ceremonia. No necesitas prometer que nunca más te vas a enojar. Solo necesitas decidir una y otra vez, todos los días, que tu paz vale más que cualquier provocación momentánea. Y sí, costará. Habrá días en que te den ganas de responder, gritar, vengarte, aclarar. Pero justo ahí, en ese momento, es donde se construye tu nueva versión. Esa versión que no se molesta por lo que no suma,
que no se revuelca en el barro del juicio ajeno, que no explica su valor, lo encarna. Así que sal ahí afuera, pero sal en calma, no porque no sientas nada, sino porque has aprendido a sentir sin ser esclavo de lo que sientes, porque el mundo seguirá teniendo ruido, pero tú ya sabes cómo no convertir ese ruido en conflicto interior. Si este mensaje resonó contigo, deja en los comentarios esta frase: mi calma es mi mayor poder, porque a veces escribir una frase es el primer paso para hacerla real. Y suscríbete, porque en este canal alcanzarás tu mejor versión de la mano de pensadores, estrategas y mentes brillantes que entendieron el arte de dominarse a uno mismo. Llévalo a tu día, a tus conversaciones, a tus espacios más íntimos y, sobre todo, llévalo contigo, porque nada es más fuerte que una persona en paz, que ya no se molesta por todo, porque ya eligió molestarse menos y vivir más.